Bueno, buenas tardes. Desde este pequeño espacio que es Diseñando tu Interior, hoy tenemos como invitada a Sandra Tomatis. Ella es counselor y nos va a hablar de las expectativas. Y bueno, de paso podemos hacer una charla entre todos, pero bueno, empieza ella relatándonos. Creo que es un tema que va para este momento. En realidad, de todas las charlas que venimos haciendo, todas fueron muy ricas, hemos sacado mucho aprendizaje, así que bueno, te dejamos que vos empieces a contarnos tu idea y después cualquier cosita, si alguien tiene dudas o quiere ir preguntando, la puede escribir por chat o levanta la manito con la reacción de la manito que tiene por ahí abajo y cortamos un ratito y hacemos la pregunta. Si te parece, Sandra, comenzar encantada y agradecida de que nos acompañe. No, muy agradecida yo de que me hayan invitado y bueno, que la presencia de cada una de ustedes que ha dispuesto su tiempo para compartir. Porque yo digo siempre, a veces no sabemos o no nos damos cuenta de lo importante y que es compartir nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es lo que nunca va a regresar, ¿no? Es lo que le regalamos al otro, porque eso no tiene un valor en dinero. Y es hermoso regalarle el tiempo a alguien. Por eso yo soy la agradecida a vos que me hayas invitado y a ustedes que estén presentes. Bueno, Y muchas gracias. me gustaría que pregunten y que me interrumpan. Yo no tengo problema con que me interrumpan, inclusive si alguien tiene algún tema por el cual diga, bueno, mira, yo claramente me veo con las expectativas en esta situación. Y bueno, siempre si lo tomamos de ejemplo, va a ser nutricio para todas. Así que bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, Cuando Silvia me propuso esto, yo no sabía qué decirle, qué tema, y se me ocurrió un poco esto de las expectativas, porque era como una constante en las últimas consultas que había tenido esa semana, y que habíamos estado trabajando con un montón de personas, porque en realidad las expectativas creo que a veces nos habitan y nosotros no somos conscientes de que eso está sucediendo. Y, y la expectativa podemos hacer que juegue a nuestro favor o a veces en contra. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cómo las expectativas a veces están como muy basadas en nuestras creencias, en nuestros mandatos, en lo que fuimos aprendiendo en la vida, en la que nos dejaron nuestros padres cuando éramos niños, que bueno, creo que a lo mejor algunos de ustedes lo saben o lo han tenido en cuenta, pero desde que estamos en la panza de mamá hasta una determinada edad, que a veces no coincide todo el mundo a dónde es, tomamos todo lo que viene de mamá y papá como si fuera en filosofía se llama entelequia. Entelequia es algo que nadie se pregunta cómo va a suceder, sino que se da por hecho. Les doy un ejemplo. Que el sol sale por el este y se pone en el oeste, nadie se lo pregunta. Si salimos a hacer una encuesta por la calle, van a decir, no, pero no seas loca, ¿qué preguntás? Todos sabemos que va a salir por el este. Entonces, así, a ese nivel, tomamos lo que nos sucede con mamá y papá desde muy pequeños. Que en parte de ello también está en lo que le llaman en bio el proyecto sentido, que nos queda tan impregnado en nuestras células para el resto de nuestra vida y nos determinan muchas circunstancias, muchos comportamientos, la historia de nuestra vida. Entonces, todo eso que tomamos tan así, al pie de la letra, como una entelequia, lo que pasa, lo llevamos en nuestra vida, hasta que un día nos paramos, lo miramos y desde allí lo podemos cambiar, cuando lo hacemos consciente, cuando lo traemos hoy, al aquí ahora y lo hacemos consciente. Les doy un ejemplo para ser más clara. Si mi papá me pegaba cuando yo era chica, desde mi mente de niño, basado en esa entelequia de la que les hablo, yo no voy a pensar de que mi papá estaba haciendo algo mal, sino voy a crecer sintiéndome que no me merecía más que eso, no me merecía otra cosa. Entonces, cuando llego adulta,
y siento que hay aspectos de mi vida en los que realmente me estoy conflictuando y puedo revisar un poco de la historia, ahí me doy cuenta de que había algo en lo que estoy buscando relaciones y situaciones en la que no siento que no me merezco más que eso. Entonces, ahí me autolimito sola en esas circunstancias. Y bueno, y las expectativas tienen mucho que ver con esto también, con eso que vivimos, que lo tenemos tan aprendido, digo yo, porque es algo que lo metimos mucho más adentro, no lo aprendimos solamente a nivel del intelecto y de la razón, sino que lo tenemos metido en nuestras células, y si nos traumó, también quizá en el inconsciente. Entonces, el revisar un poco situaciones de nuestra vida nos lleva, cuando revisamos esas situaciones, a ver en qué lugar sucedió esto. Y siempre a mí me gusta aclarar de que cuando miramos para atrás la historia, no la miramos para juzgar a alguien, sino desde la mayor aceptación y con el mayor amor que podemos llegar a tener, simplemente para entender cuestiones, siempre comprendiendo que cada uno hizo lo que pudo. Y a veces pudo poco, bueno, pero pudo poco, pero es lo que yo tomé y lo que yo interpreté, porque muchas veces esas expectativas también están basadas en lo que yo interpreté como verdad. Porque yo puedo haber interpretado que alguien me abandonó y quizás nadie me abandonó, pero desde mi ser, desde lo que yo vine a vivir en esta vida, quizás lo interpreté así. Un ejemplo, a lo mejor cuando yo tenía 6 años y mi hermana 4, nos fuimos supónganse que mi mamá se fue un mes a cuidar a una tía a Córdoba. Y nos dejó al cuidado de mi papá. Quizás yo lo pudo haber vivido como un abandono y mi hermana no lo vivió de esa forma. ¿Y quién me va a decir a mí que yo no me sentía abandonada? O sea, es lo que yo sentí, es mi interpretación y es lo que yo les hablaba un poco antes de esa entelequia que la llevamos hasta que somos adultos y un día nos paramos, che, a ver, estoy repitiendo esto, ¿qué está pasando en mi vida? Y cuando nos entramos a preguntar y nos entramos a organizar internamente, esa respuesta que muchas veces que tiene que ver con las expectativas también, porque las buscamos afuera, porque buscamos, las expectativas tienen que ver un poco también en que estoy esperando que el otro haga, que el otro diga, que el otro, estoy poniendo todo el peso de eso afuera, cuando el camino es hacia adentro, no hay otro lugar donde buscar, ¿no? Si yo quiero sanar y quiero ir para adelante en mi vida, el camino nunca va a ser afuera, siempre va a ser adentro para conmigo. Y hasta que yo no revise esas expectativas mías, el otro, llámese vecino, llámese pareja, llámese hijo, llámese almacenero, está en mi vida simplemente para mostrarme eso, para mostrarme esa situación que se va repitiendo en mi vida. Entonces, muchas veces tendemos a culpar al otro, a responsabilizar al otro, y hay una responsabilidad del otro de su actuar hacia mí, si no, ¿qué sería la vida, no? Pero todo estaría bien. Pero esa responsabilidad del otro, si yo me quedo en que el responsable es el otro, en realidad me pierdo lo que me está trayendo la vida para que yo resuelva para conmigo misma y lo deje de repetir. Entonces yo creo que un poco todo eso va conformando lo que son las expectativas. Y bueno, y entonces nos empiezan a habitar también en ese recorrido que vamos teniendo los debería, porque también es un poco nuestra idea de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser esto para mí, o cómo debería ser aquello para mí. Y bueno, cómo deberían ser se basa en mis creencias, en esos mandatos, y bueno, y más de una vez me pongo a ver y a esperar del otro, y entonces ahí viene la frustración, porque cuando el otro no actúa de acuerdo a todo ese mapa interno mío, y a eso que yo estoy esperando del otro, ahí termino frustrándome, empieza a venir el sufrimiento, y esas expectativas resulta que están cargadas también de lo que quería mi abuelo, de lo que querían las primeras parejas que tuve, de lo que tenían mis padres, y terminamos dándole así el poder a lo externo de cómo me siento yo.
Entonces a veces cuando ese otro me viene a mostrar eso que a mí me causa tanto dolor, yo creo de que ahí tengo la oportunidad de crecer. Yo Una digo algo, pregun- ¿sabes? una Sí, preguntita voy a hacer, en base a lo que estás diciendo. sí. Si bien es muy normal que esto ocurra y nos pasa a todos, porque venimos con esa carga de la familia, esa costumbre, que si lo vimos, sucede que para nosotros es normal. ¿Cómo se presenta o cómo se da el proceso para darnos cuenta o de qué manera podemos invertir la situación y decir, ¿es realmente así o esto a mí me está haciendo daño porque no es lo correcto? No sé si me entendés lo que yo te estoy Sí, preguntando. Sí. sí. ¿Cómo saber cuando ese mandato o esa creencia no es mía? Esa es tu pregunta. Claro, sí, sí, porque vos decís, bueno, tengo esa persona que adelante mío o que me está mostrando algo que duele, pero yo, ¿cómo tomo conciencia yo de que no lo tengo que exteriorizar, sino venir adentro y buscar eh, cuál es el paso correcto, el proceso correcto, en qué momento hago yo el clic bueno, de decir, no, esto no era lo que yo quería para mí. Pasaba Mm, conmigo, pero no era lo que quería. sí, ahora entiendo. Buscando qué emoción me está generando a mí esa persona o esa situación. Y un poco creo que a veces cuando estamos proyectando en el otro lo que nosotros tenemos que buscar adentro nuestro. Entonces, a ver, un ejemplo. Si estoy sintiendo que el otro, o sea, hay diferentes circunstancias, porque si yo estoy sintiendo que el otro me estoy siendo abandonada, es un hecho real, obviamente. Claro, Entonces, claro, entonces, a ver, ¿qué me está dando? Me estoy sintiendo abandonado. Bueno, te estás sintiendo abandonado. ¿Y hubo otra situación en tu vida en la que te sentiste así? Y bueno, y no, porque en realidad ahí entra nuestro inconsciente y nos protege y dice, no, si a mí nunca nadie me abandonó. Y en realidad a veces los conceptos de abandono son muy amplios, porque los miramos con una sola mirada y nos estamos perdiendo todo lo que circunda ese abandono, porque el abandono no quiere decir que haya sido literalmente un abandono. Yo puedo claro. haberme sentido abandonada cuando, si en realidad estuvo mi padre o mi madre, no estaban presentes emocionalmente. Un poco a través de las constelaciones familiares se ve eso, porque si papá y mamá desde su alma no me podían ver y no podían, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Y por qué se entretenían? Porque viene todo ese reclamo que hacemos a papá y mamá, que no creo que nadie nos hayamos salvado de eso, de cómo... y bueno, entonces, ¿qué? ¿Mamá no estuvo disponible o papá no estuvo disponible? Y vos decís, ¿desde la presencia, desde lo físico? No, desde el alma. Y casi Claro. siempre en ese no estar disponible, estaban mirando un conflicto para atrás con sus padres. Entonces, a veces el abandono no es que es real. Entonces, si yo me veo en eso, bueno, obviamente buscar una ayuda para ver ese abandono, para tratar de sanar ese abandono. Yo digo siempre que cuando hay un darme cuenta y una toma de conciencia de la situación, después de ahí en más, empezás a sanar. Empezás a integrar esa partecita que estaba ahí. Porque a veces, inclusive en los reclamos, cuando yo le reclamo a esa persona que tengo adelante mío, cuando me pongo a analizar, ¿a quién le quería reclamar eso y nunca se lo reclamé? ¿A Claro. quién? ¿A papá, a mamá? ¿A quién? Porque mucho del comienzo tiene que ver con eso, con a quién se lo estamos aquejando a esa situación. Y por otro lado, a veces esa circunstancia hay que ver, si yo veo, por ejemplo, les doy otro ejemplo que se me ocurre, eh, si me enojan todas las personas débiles, vamos a suponer, débiles. Pues decir, ¿cómo no puede? A ver, no puede, ¿cómo no puede? Bueno,
Primero pensar que el otro es el otro, no soy yo. Y segundo, seguramente ir a empezar a buscar porque a ver cómo me va en mi vida cuando tengo que hacer contacto con la debilidad, cuando tengo que decir no puedo, cuando tengo que decir necesito ayuda, cuando me tengo que permitir llorar y hacer contacto con esa parte débil mía. Entonces, ahí buscar la polaridad. Porque en realidad, miren, yo les cuento un ejemplo, lo suelo contar en las consultas que me ha pasado a mí. Yo en mi vida estaba muy polarizada en la fortaleza. Entonces, para mí, no es que era despectivo para mí una persona que era débil, pero es como que en cierta forma, ¿cómo no va a poder? Entonces, en esa fortaleza en la que yo estaba encerrada, yo digo, me ponía muy lejos de mí. Cada vez me alejaba más, porque a su vez, cuando uno se piensa así, todas las circunstancias que empiezan a aparecer en la vida tienen que ver con transitarla de manera fuerte. Y inclusive yo digo, ay Dios mío, porque me decía, supónganse, no, si a mí las veces que en la vida me tocó seguir adelante y ir a llorar en un rincón o seguir, yo siempre elegí seguir, como si eso hubiera sido tan hermoso o tan beneficioso para mí. Entonces, a su vez, todas las personas de tu entorno te empiezan a ver así y vienen y, che, vos sos fuerte, sí, oh, bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Nos creemos ese personaje en cierta forma. Y nada de lo que sea ajeno a eso que nos estamos, en lo que nos estamos catalogando, o fíjense ustedes cuando se definan. Yo soy así. Ahí busquen porque hay algo para trabajar seguro. Porque yo soy fuerte, si a mí me llegó un punto que me acuerdo que hacía un ejercicio de encontrarme, éramos grupos grandes, y encontrarnos con el otro y decirle, soy fuerte. Decía, soy fuerte, iba genial. Cuando me tocó decir soy débil, casi no lo podía pronunciar. O sea, muy polarizada. Y todos tenemos polaridades que nos habitan. Les cuento mi ejemplo para que lo lleven a cada una a su historia, ¿no? Pero cada una, todos nos habitan polaridades. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente un día se me cayó un techo. Entonces, ¿qué pasó? Aprendí a los cachetazos que, bueno, que mi parte débil yo la tenía que abrazar y unirlas aquí en mi pecho y me iba a servir para decir necesito ayuda, decir no puedo, el decir hoy no estoy disponible, hoy me permito estar triste. Entonces, cuando realmente podemos integrar esos dos aspectos, hace que nos integremos como seres y que tengamos mucho más para ofrecernos primeramente y para ofrecerle al otro después. Porque es ahí cuando más nos definimos, yo digo, definirnos está bárbaro, pero ojo con la estructura que da el definirse, porque después es difícil salirse de ahí. Y es parte de este camino de que estábamos hablando, de lo que tomamos. Y a su vez, si la expectativa nuestra es que el otro, sobre el otro, no aceptamos, no podemos aceptar a otra persona, a una persona que vaya fuera de lo que son nuestros conceptos. No sé si te respondí, Silvia, a lo que vos me decías. Estás muteada. En cierta medida entendía lo que estabas diciendo, pero hice la pregunta como para Sí, terminar sí, de sí, aclarar por como si... para ampliar, gracias, sí. No, por favor. El tema es que, bueno, hay veces que uno llega a un punto donde dice, sí, pero ¿cómo reacciona o cómo se da cuenta o cómo... Entonces, bueno, ahí me lo terminaste de Claro. explicar. Porque dejamos de ser libres cuando yo creo que cuando nos empezamos a plantear cuestiones en este aspecto que estamos hablando, y, y creo que plantearse un poquito si vivimos de acuerdo a nuestras propias, a nuestro, lo que queremos realmente, o estamos viviendo para cumplir la expectativa de alguna otra persona. Y yo creo que cuando nos planteamos eso y lo podemos tener claro, ahí es el verdadero despertar del ser, ¿no?
Sí, sin duda, sí. Sí, sí, es así. Lo que pasa que, bueno, es todo un proceso, como Es vos todo un dijiste también, proceso. es todo un proceso. Y bueno, es lindo, justamente estas charlas de los viernes, es un poco el, el abrir mentes, el dar herramientas para el que no logra descubrir eh, todo esto que vos estás explicando, no importa la edad, porque no es que se descubre No, una determinada edad. Cada uno no. tiene su tiempo, somos seres humanos maravillosos, pero con diferentes tiempos. Y entonces es bueno en las diferentes charlas de los viernes esas herramientas que se van dando para sanar, para cambiar lo que me hace sentir mal o poder descubrir eso que me- no me permite estar como yo quisiera, pero no lo puedo descubrir. Entonces, bueno, voy trabajando con todo esto para poder salir adelante, para poder cambiar mi calidad de vida, Claro, herramientas. para ser libre. Yo digo siempre para ser libre, porque si no quedamos presos de todo eso que estuvimos charlando. Y bueno, yo creo que no todos, todos tenemos tiempos diferentes. Sí, Entonces, eso va sucediendo de acuerdo a lo que vamos necesitando y un poco a lo que pactamos venir a hacer a esta existencia. Y yo creo que cuando nos descubrimos, en realidad nos redescubrimos y se produce un verdadero insight en nosotros, un verdadero ir para adentro, y ahí cuando tenemos ese darse cuenta, que es el que a veces decimos, me cayó la ficha, y bueno, pasa en cualquier momento, e inclusive yo creo que un camino que nunca se termina, creo que continuamente vamos a encontrar el equilibrio, me parece a mí, no sé a ustedes, es algo muy, muy, muy finito en el que vamos transitando y encontramos el equilibrio acá, pero mañana o pasado encontramos que ese equilibrio ya no está más, porque al ir creciendo yo creo que vamos como, yo digo, cuerpeando esa linita fina. claro. No sé si alguien quiere en este momento justo hacer alguna pregunta o quedó alguna duda para que ella a lo mejor pueda seguir comentando, si todos entendieron todo. Las veo muy calladitas y muy Muy atentas. calladita. Sí, están muy calladitas Relájense, todas. relájense. Este, nadie quiere Puedo preguntar decir, nada. Ah, sí, Sí, Lilia. sí, yo digo lo siguiente, el tema es cuando uno se, por lo que vos dijiste, llega a una altura de la vida que tuvo que afrontar y siempre pensó que era fuerte, ¿no? Y que el problema es cuando los demás te ven así. Entonces se creen que vos no necesitas nada. Ah, no, ella es fuerte. tal No, ella se cual. arregla. No, no, ella está bien. ¿Cómo revertís esa situación, no? Lo diste, mira, me diste un buen pie, porque realmente es así, es lo que yo te decía, es lo que yo nombraba hace un ratito, digo que todos te hacen así, che, vos sí que sos fuerte. Entonces vos decís, pero a ver, yo también necesito a veces que. Y bueno, lo que pasa es que creo que los primeros que nos estamos encasillando en ese soy fuerte somos nosotros. Los demás no hacen nada de lo que no haya dentro nuestro. Como nosotros nos vemos, trasladamos esa mirada muchas veces. Y nada de lo que yo no tenga dentro, no lo voy a estar proyectando. O sea que si yo, los demás, el otro es el otro, no tiene por qué saber lo que yo necesito. Entonces, es un poco, Lilia, empezar a tomar conciencia de cómo realizo yo algo que, mire, le voy a dar una pequeña explicación que seguramente también la pueden redondear para que darse cuenta eso que vos me decís, cómo el otro no se da cuenta y cómo yo me expreso. Creo que está implícito en eso como yo me expreso. Porque hay un circuito, digo yo, que lo hacemos de manera inconsciente, entre lo que yo siento, pienso y hago. Y cómo lo comunico al otro. Entonces, ¿cuántas veces no registramos lo que necesitamos? Y estamos
pidiendo que el otro se dé cuenta de lo que yo necesito. Y el otro lo va a hacer de acuerdo a lo que el otro interprete que es para él. Que no tiene que ver quizás con lo que yo necesito. Quizás yo interpreto que vos necesitas comerte una anchoa y vos necesitas un vaso de agua. Y es mi interpretación. Y quizás vos, ¿entendés? Entonces, ¿quién tiene que expresar lo que necesita? Cada uno de nosotros tenemos que expresar lo que necesitamos. Entonces, en ese circuito que yo te decía, a veces les doy un ejemplo. Vamos a pensar que Silvia me invita esta noche a salir a cenar. Y... Qué bueno. Qué bueno. Sí, estaría bueno que cerremos el Zoom con una cena. Vale. Y yo digo, bueno, sin pensarlo demasiado, le digo a Silvia, y por ahí digo, iré, no iré, no tengo demasiada gana, y no, mirá si Silvia se enoja. Y sí, Silvia, vamos a cenar. El problema va a ser cuando... Silvia, llego allá, el mozo, no sé, me pisó, la comida estaba fría, vi que me miraron feo, llego a mi casa hecha una locura, enojada con Silvia que me invitó, con el restaurante, con el mozo, con el que me pisó. Pero ¿qué sucedió al medio de todo eso? Sucedió que yo no me registré, porque yo estaba cansada, por ejemplo, hoy estoy cansada, ¿y yo qué necesitaría hoy? Irme a dormir. Silvia no tiene por qué saber que yo me quiero ir a dormir hoy. Entonces yo soy la que tengo que expresar lo que necesito. Puedo no querer expresar lo que necesito, por lo que fuere, porque no me animo, porque no quiero que Silvia se enoje, por lo que sea. Bueno, perfecto, pero yo registré, ¿qué siento en este momento? Siento cansancio. ¿Cuál sería lo ideal que sería? Que yo diga, mira Silvia, discúlpame, pero yo esta noche estoy cansada. Listo, fin del tema. Y si Silvia se enoja, será un problema de Silvia y no un problema mío. Lo charlaremos. Pero ¿qué pasa en ese circuito? Yo puedo querer que Silvia no se enoje e ir igual. Pero yo ya registré que estoy cansada. Y me estoy responsabilizando de que tomé la decisión de ir igual a cenar con ella. Entonces estoy pagando el costo de que voy a salir cansada por el beneficio de que Silvia no se enoje, ¿verdad? Entonces voy a ir y no la voy a pasar tan mal, porque voy a ser la responsable y no le voy a estar echando la culpa al mundo de por qué estoy yendo por ahí yo. ¿Sí? Claro. Entonces ahí está un poco el registrar qué necesito yo, porque a veces estoy pidiendo a los demás algo que yo ni yo tengo claro, porque yo no lo estoy pudiendo expresar. Y si no lo estoy pudiendo expresar, entonces preguntarme, ¿qué costo quiero pagar? ¿Qué beneficio estoy buscando? Porque a veces cuando nos perdemos en ese circuito y estamos haciendo lo que pensamos y no lo que sentimos, sin darnos cuenta, y nos dejamos arrastrar por todas esas emociones, obviamente la vamos a pasar mal. Obviamente la vamos a pasar mal. Entonces, yo creo que es el registrarse. Miren, yo digo algo, el vidente más genial lo tenemos adentro nuestro. Porque ustedes piensen, cuando ustedes no están siendo congruentes entre lo que sientan, piensan y hacen, le hacen una cosita acá o en las tripas. Entonces ya te está diciendo, por ahí no vayas porque no es. Vos podés decidir igual por ahí. Vos podés decidir igual por ahí. Pero siempre haciéndote responsable de por dónde querés ir. Porque entonces es como que amortiguás un poco todo eso. Y para la próxima seguramente que lo tendrás más en conciencia y te vas a empezar a priorizar vos en eso. En ese ir siendo. A veces no es tan fácil hablar y decir lo que yo necesito. Porque los demás deberían saber ya cómo es. Si es mi hijo, si es mi hermana, ¿cómo no va a saber lo que yo necesito? ¿No? A veces tenemos estas conversaciones internas. Pero lo ideal sería llegar a una charla en la cual yo pueda expresar eso que decía recién. Registrar qué emoción me está habitando en este momento.
Yo creo que en muchas situaciones, en nuestra sociedad, es más, yo creo que desde muy chicos debería haber educación emocional en las escuelas, porque nos cuesta un montonazo identificar qué emoción nos está habitando. Y no es lo mismo que yo sienta ira, o que yo sienta enojo, o que yo sienta miedo. Entonces me empiezo a conocer a mí misma cuando puedo ir para adentro y puedo darme cuenta que me está pasando. Entonces ahí voy a poder expresar a ciencia cierta qué necesito yo. Y yo digo siempre, en un diálogo, que es un pequeño tip que les tiro, que seguramente algunas ya lo saben, porque no es ningún descubrimiento lo que les voy a decir. Yo digo, cuando estoy así con un otro y tengo que hablar, lo primero es decirle al otro, pensarme para mí, ¿qué cosas buenas tengo yo con esta persona? Algo hay, porque si no, no me estoy relacionando. Una pequeña cosita hay seguro, aunque en este momento vea todo medio oscuro, hay algo seguro. Entonces, sí, bueno, mira, vos sabés que me encanta que seas mi amiga, me gusta lo que compartimos. ¿Qué logramos eso? No es que estamos manipulando al otro en esa situación, sino, primero y principal, estamos poniendo nosotros, nuestro cerebro, en lo que sí, en lo que queremos ver aumentado. Y segundo, el otro se relaja en esa charla. Porque si no, si hablamos y empezamos diciéndole al otro, porque vos no te diste cuenta que el otro se sintió agredido, chica, chao, olvídate de la charla. Porque o huyó o se defendió. Y agrediendo o no, pero se defendió, huyó y ya no te escuchó. Hizo así con la orejita y ya no te escuchó. Entonces, la idea de eso, de poner ese granito de arena sobre lo bueno que hay entre los dos, es llevar una charla al terreno inteligente. Entonces ahí sí le puedo decir qué emoción yo ante esta situación siento dolor y necesito tal cosa. ¿Qué te van a discutir? Si vos estás hablando de lo que vos necesitas y de lo que vos sentís, no de lo que el otro está haciendo. Entonces ahí sí o sí se habilita un diálogo desde ese lugar. Porque y el otro no se siente agredido y ahí hay muchas posibilidades de que haya un diálogo, pero como te decía Lilia, yo creo que primero tengo yo que tener claro lo que yo necesito y después expresarlo. No sé si te respondí. A mí sí, clarísimo. Yo, Gracias. yo voy a dar un ejemplo de lo que estabas diciendo recién y me pasó a mí personalmente con mi hijo, ¿no? Sí. Eso de justamente la expectativa que uno tiene de que él supone o que él sabe lo que yo necesito. En una oportunidad yo tenía un resfrío bastante importante y estaba sola en casa, no tenía voluntad ni siquiera de levantarme a hacerme un té. Entonces estaba incómoda. Bueno, llegó él, entró, me saludó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a estar haciendo algo en mi dormitorio, cualquier cosa me avisás. Y yo como un poco enojada le digo, pero ¿cómo? ¿No me vas a ofrecer ni siquiera un té? Mirá cómo estoy. Claro, y él se da vuelta, viene otra vez hacia donde estaba yo y me dice, ¿vos necesitas tomar un té? La verdad Claro. que sí. ¿Y por qué no me decís, cuando yo te digo voy a estar en mi pieza, me decís, ¿me podés hacer por favor un té? Porque vos entendiste que yo me daba cuenta que necesitabas tomar un té. Y en Claro. realidad ni lo pensé, porque tenía en ese momento un montón de cosas en la cabeza. Ahora, distinto que vos me digas, ¿me podés alcanzar un té? No tengo problema, voy, lo hago y te lo alcanzo. Claro. Realmente me dio una lección que Tal ahí cual. me quedó grabado el tema de las expectativas, ¿no? Porque sí, sí, muchas Sí. veces uno supone, es cierto, supone que el otro tiene claro lo que yo quiero, y no, no es así. Eh, Claro. Tal no es cual lo que vos así. decís. El ejemplo estuvo genial, porque tal cual.
Y yo digo, y es tan amplio el mundo así sea de alguien que es de nuestra propia sangre, y el nuestro, tan rico, que la interpretación tiene que ver con la expectativa de lo que nosotros creemos que debería ser y debería saberse y debería darse cuenta y debería. Claro. No con lo que es. Una cosita con respecto al ejemplo que dio Silvia. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que le dijo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué me pasa a mí en esos casos? Por ejemplo, a veces yo me enfermo y yo vivo sola. ¿Cómo no se le ocurrió a mi hija decirme, ma, necesitas que vaya y te haga un té o algo? Porque yo espero que nazca de ella, que yo no se lo tenga que pedir. Sí, sí, pero bueno, el otro, como, mira, si me permiten, les voy a leer, ahora, la Juan la Es una conoce, cuestión no sé, es una sí, cuestión pero de... vos escuchá esta oración, la voy a tener a mano por la duda. Es una oración de Fritz Perls, que seguramente la conocen, Seguramente. para mí es un himno, y la sé, pero porque me la sé de memoria, y vas a ver si te resuena, Lilia. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Y escuchen esta parte, que esta viene, esta es la de los clarinetes, porque falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Díganme que no es una maravilla. Terapia gestáltica, es una maravilla. No lo hice yo, eso es Es una maravilla. Pero es tal cual, vos fijate en la parte esa, Lilia, que dice, falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como eres. Y si se podría dar cuenta, es como lo que yo decía antes, y podrían haber podido más, pero bueno, no pudieron. ¿Y sabes cuánto? Y lo que pasa es que creo que también es una cuestión de generación, me parece, ¿no? Porque la generación actual tiene más claro ese tipo de cosas. Como el hijo de Silvia que le dijo, ¿por qué no? O sea, la tiene clara. Pero yo creo que es una cuestión generacional, porque yo soy de otra edad, de otra generación, y mi madre no necesitaba pedirme. Yo estaba expectante de qué necesitaba ella cuando estaba sola, viejita y demás. No esperaba que me pidiera, pero creo que es una cuestión también un poco cultural, de educación, de nuestra generación. Sí. Que tenemos que ir cambiando, haciendo los cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Simplemente eso, porque vos te vas a dar cuenta que cuando lo hiciste una vez, el poder expresar lo que vos necesitás, te vas a sentir más libre y vas a aumentar tu autoestima, porque pudiste. Entonces, mira, y yo creo que eso que vos preguntás da para mucho más, porque hay que ver qué hay detrás de esa situación, en cómo me pienso yo en esa circunstancia. Porque casi no, siempre, lo que no habilitamos, los procesos externos somos nosotros. Desde algún lugar lo estamos sosteniendo. No hay forma que no sea así. Por eso yo decía antes, el siempre volver para la mirada para adentro. Porque si está sucediendo algo, yo lo estoy sosteniendo en algún lado, vos decís, acá no la corta nunca, no me deja, no, corté una relación y ponete a pensar porque de algún lado lo estás sosteniendo vos. Andá para adentro porque el otro solo no hace nada. Si vos cortaste, cortaste. O vos decís, ¿cuánta gente que vive años, por ejemplo, en un tema mucho más delicado y profundo que con un golpeador? Y vos decís, ¿cómo no se va? ¿Cómo no hace algo? ¿Cómo no lo deja? Y bueno, porque en algún lugar estoy sosteniendo eso también. Ah, eso sí. Sí, sí. Entonces, todas las circunstancias, desde algún lado las sostenemos. Entonces, ya ahí habría que profundizar mucho más para ver desde qué lado, inclusive desde las constelaciones individuales, por ejemplo, se ve lo que yo decía antes, que a veces
un hijo no está disponible, porque a su vez, a mí me pasó lo mismo con mi madre, y mi madre no estuvo disponible para mí, por decirte algo, ¿no? Entonces, hay otras cuestiones, aparte, yo digo que hay que hacer, dos cuestiones intervienen. Una es el reeducarnos emocionalmente, y hacernos cargo, y hacernos responsables, y la otra circunstancia es las cuestiones del alma. Las cuestiones que nosotros podemos darnos cuenta que nos conflictúan y que no logramos resolver y que a veces se repiten, y le cambiamos la mirada 10 veces y eso no ocurre, y otra es lo del alma, los desarreglos. Bert Hellinger dice una frase muy linda, yo siempre la digo, que no alcanza el amor cuando no hay orden. No alcanza el amor cuando no hay orden. Yo digo siempre esa frase, y es tan importante, porque a veces culturalmente creemos que con el amor todo lo solucionamos, y obviamente que el amor es el 99,9,9%, pero ese orden dentro de lo sistémico, también hay cuestiones en nuestra vida, como la que estás nombrando vos, por ejemplo, que a veces yo ya aprendí, ya dije lo que necesitaba y qué sé yo, y por algo no se estaba resolviendo. ¿Qué opinan? Claro. ¿Qué me dicen? Sí, no, es así, realmente es una cuestión que hay que trabajarla mucho, sí, tiene mucho que ver también con las generaciones, pero detrás de eso, como vos decís, hay algo que trabajar. Este, eh, está todo, yo veo que las generaciones van aprendiendo, pero en definitiva van cambiando. En definitiva, creo que les estamos dando herramientas o nos están brindando herramientas para efectuar ese cambio. Antes eran las personas muy estructuradas, o sea, una madre o un padre de los nuestros o un poco mayores no te iban a pedir. Ya entendían que vos tenías que dárselos. No sé si a alguien le está sonando Claro, un teléfono. porque te manejaban con la mirada, un poco lo que vos decías, Sí, te manejaban con la mirada. sí, ¿Y sí. a quién se le ocurriría romper con eso? A nadie. Y a ver, o por ejemplo, miren, me acordé de algo. Yo ahora estoy sola, pero estuve en pareja hasta de 4 años atrás, tuve 9 o 10 años en pareja, y un día viene él y me dice, te limpié la heladera. Y yo lo miré y le dije, limpiaste la heladera, no me limpiaste la heladera a mí. O sea, fíjense culturalmente cómo esas cosas, como vos decías, están como preestablecidas. Y romper con todo eso conlleva dolor, aceptación, crecimiento, y porque estamos asignados también culturalmente por todo eso. Por eso es una tarea amplia esa, ¿no? Así es. Sí, 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 bastante difícil. Y no sé si es difícil, pero es de trabajo. Yo digo siempre, a veces, bueno, a lo mejor Silvia, a vos también te pasa, vos decís gente que llega al consultorio con planteo así, muy como lo diría, que vos te das cuenta que la persona está tratando de buscar en su interior. Y hay otras personas que quieren que venga y decir, no, che, a ver, dame o creo que todas ustedes están por lo mismo, porque vos decís, vamos a buscar una herramienta más para ir solucionando cuestiones propias. Yo creo que ahí hay un interés en evolucionar. Y no en que venga y le toque con un botón la cabeza y ya esté todo perfecto. Eso, sí, así. Sin trabajo personal no hay cambio. No, por supuesto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la verdad que una hermosa charla, muy, muy rica, porque bueno, todos los viernes vamos aprendiendo permanentemente cosas. Si bien suelen estar relacionadas una con otra, pero bueno, van ampliando lo nuestro, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestras herramientas. Por eso yo siempre digo que el que no alcanzó a estar en la charla y le interesa son una más linda que la otra, que están todas en YouTube, que de repente si las quieren ver o asesorarse de un tema preciso, la verdad que son todas muy enriquecedoras. Así que
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o si espero hasta lo último para hacer alguna Pregunten, pregunta. pregunten lo que quieran. Bueno, no sé, eso lo dejo a Y ahí criterio. Nora quiere preguntar algo. Sí. Me quedó esta pregunta que, algo que dijiste al principio de tu charla, que hablaste sobre la hipnosis regresiva. Sí. ¿Y en qué consiste? ¿Qué sería? ¿Vidas pasadas o qué? Mira, con la hipnosis podés ir, o sea, se puede hacer a tres, por ejemplo, la hipnosis clínica regresiva, yo estudié con el doctor Swarovski ahí de Buenos Aires, y se puede hacer a 3 lugares, o sea, se puede hacer a una vida pasada, se puede hacer a esta vida para buscar algún trauma de la niñez, o se puede hacer para cambiar un hábito. O se puede, digamos, dejar que el alma decida lo que necesita. A mí me gusta mucho trabajar con eso. Yo siempre lo dejo a la persona, pero me gusta mucho trabajar con eso. Yo digo, en lo que, como comencé la charla, yo creo que para aprender a confiar en que lo que sucede está bien y es lo que único que podría haber sucedido para mí, entonces ahí es muy rico, es muy rico. Y bueno, lo que se hace no es la hipnosis que estamos acostumbrados a ver en la tele, de Tuzam o ese tipo de cuestiones, sino es un estado de relajación muy profunda, donde la persona entra en así como un estado alfa, y a través vas a saber, o sea, la persona sabe lo que me está diciendo, a veces se acuerda, a veces hay partes que no se la recuerda, y el recordar ese trauma que el inconsciente en su momento lo bloqueó para que no me haga daño, el traerlo a conciencia ya es sanador, ya es sanador. Y el meterme en ese dolor que tuve con especificaciones hace que yo pueda sanar. Entonces, yo creo que abrevia muchos pasos la hipnosis. ¿Y cualquier persona, discúlpame, cualquier persona puede ser hipnotizada? Sí. Porque yo pienso que soy tan dispersa, me cuesta tanto meditar. Sí, cualquier persona, mira, yo creo que a veces, inclusive yo en eso me veo que al principio creía que era así, me esperaba no sé qué cosa, no, y va sucediendo, vuelvo a decir, es confiar en que lo que va sucediendo algo interno y lo vas expresando, y no es que estás expresando algo y que no sabes ni dónde está, no. Lo decís y eso es, ni más ni menos que eso. Muy interesante, gracias. Sí, de nada. Me parece que Zulema quería decir. Sí, me parece que con ese tipo de experiencias hay que tener muchos cuidados, porque uno no sabe cuál es el trauma que tiene la persona. Y no nos olvidemos que una persona que fue violada lo puede tener guardado, y cuando hacemos una hipnosis regresiva puede salir a la luz. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta que después de eso tiene que haber un acompañamiento terapéutico. Yo particularmente atendía a una persona que, que tenía guardado en el subconsciente como un trauma ciertos recuerdos, que cuando hizo una hipnosis regresiva los trajo a la conciencia y la pasó realmente muy mal, porque los tenía totalmente borrados. Y en ese momento se quedó la persona a flor de piel con todo el trauma y realmente no tuvo la contención que necesitaba. Por eso me parece que desde lo profesional hay ciertas cosas que hay que aclarar y hay que ser muy cuidadoso con respecto a este tipo de experiencias. Sin duda, la persona puede borrar que fue violada, tranquilamente. Sí, totalmente de acuerdo. Me ha pasado de encontrarme con casos así. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con vos. Inclusive a mí me pasó, por ejemplo, que después hice inclusive un curso aparte de regresiones, y he hecho también un curso, en algún momento he hecho chamanismo, y que entre todo eso encontré una técnica en la que contempla
muchos aspectos de lo que vos estás diciendo, Zulema, para asistir a la persona en ese momento y que realmente sane. Y obviamente que no se puede hacer como algo sin compromiso, y creo que acompañar a la persona en el post es tan importante, pero yo considero que si la hipnosis fue recién bien hecha y la contención fue la adecuada en ese momento, no debería quedar nada dando vueltas, porque es tan fuerte el awareness que logra la persona después de esa toma de conciencia que sana. O sea, queda sin resolver si el terapeuta por ahí no sabe cómo resolverlo. No sé qué Vos pensás vos. decís que la sanación es inmediata. Para mí la sanación lleva un proceso. Y eso la persona que se somete a la práctica lo tiene que saber. A menos que vos me digas, termina la hipnosis y la persona sale curada, sana y nunca más tiene que volver a tratarse. Yo traté personas que no fueron tratadas. Personas, una, pero me sirve de ejemplo, ¿no? La sanación es un proceso. A menos que vos me digas, y yo la técnica que vos aplicás la desconozco, que la persona se levanta de la hipnosis y ya resolvió todo. Sí, hay muchas cosas. Eso yo creo que es muy arbitrario, que depende de cada persona, depende de en qué momento de su proceso esté. Yo digo siempre, a mí hacer una hipnosis aislada, yo nunca lo hago. O sea, siempre me gusta hacer un proceso detrás de eso, sin ni siquiera saber qué es lo que va a salir en esa hipnosis. Yo digo, o sea, una previa y después de eso, estar en el acompañamiento, como decís vos, Zulema. Estoy totalmente de acuerdo en lo que vos estás diciendo. Pero no sé si después de la hipnosis, creo que depende de cada persona, pero la comprensión o la sanación que se llega después de eso es muy importante. Que queden cosas para trabajar, no tengo duda, porque es tan terrible el hecho de una violación que seguramente quedan. Pero desde claro, otro por lugar, eso debe desde depender otro lugar. también del trauma, porque hay distintos tipos de trauma. Desde un Mm. abandono, que puede parecer un poco más simple, hasta una violación, ¿no? Por eso digo, Es que hay que tener cuidado porque a veces no se sabe lo que va a aparecer a la conciencia. Es que yo de no la puedo persona. interpretar desde mí, si no sería como una omnipotencia de mi lugar, interpretar desde mí qué yo considero que es más doloroso. Si un abandono o una violación, porque eso es mi interpretación, la persona por ahí lo está viviendo. A ver, ¿quién le voy a decir yo a una persona? Claro, no no me refiero a la valoración del terapeuta, me refiero a la valoración para la persona, movida, que no es lo mismo. Porque hay distintas personas que pueden valorar de distinta manera. Por eso te digo, depende el trauma y depende el significado. Yo no le veo nada que de la peligroso. Yo te aclaro que le no da le el veo trauma. nada. Yo no le veo nada de peligroso. Yo no le veo, no ha sido mi experiencia. Yo te puedo hablar de lo que es mi experiencia y de personas que conozco que hacen el mismo trabajo. Y yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo no te puedo hablar de la experiencia de otros. Yo no dije peligroso, dije que hay que tener cuidado. Sí, bueno, sí hay que tener cuidado, por ahí se interpreta que es porque es peligroso. No, es distinto. Yo interpreto eso. Es distinto, hay que ser cuidadoso, nada más. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos completamente en eso. Sí. Bueno, no sé si alguien se quedó con alguna duda, si de repente quieren ampliar alguna cosita. Sí, con todo gusto. Si no, bueno, agradecerle a Sandra su tiempo, la charla, a todas ustedes que están presentes y nos están acompañando. La verdad que es muy lindo todos los viernes sentir a un profesional que va dando herramientas, un tema diferente y la opinión de cada una de ustedes que también enriquece. Así que bueno, gracias por el... Lilia quiere preguntar algo, me parece, sí. Sí, quiero aportar algo. Yo creo que en función de lo que charlamos, hay que ver qué tipo de tratamiento, ¿no? Porque hay una diversidad en lo que decía Sandra, lo que decía Zulema.
creo que hay varias técnicas, eso quiero decir. Hay técnicas. Vos nombraste, Sandra, ¿cómo se llama este señor? Que a mí no me acuerdo de memoria. Solosky, o Bert Exacto. Hellinger. No, el Tolosky es Solosky. Que Swarovski. nombraste al principio. Swarovski. Gorosky. Yo no lo tengo. Bueno, esa persona. No Jodorowsky, ¿eh? No Jodorowsky, ¿eh? No No Jodorowsky. Jodorowsky. No. Es de Buenos Aires, Swarovski, el doctor Swarovski, tiene una clínica. Porque Jodorowsky es parecido, es el otro que tiene en YouTube, chileno. tiene varias. Claro, y yo lo he visto, tiene una manera muy técnica, muy suave, entonces, Es medio duro por ahí en... Sí, pero quiero decir, ahí te das cuenta que hay varios, con esto quiero decir que creo que hay varias tendencias de cómo se maneja ese tipo de cosas. Por eso entiendo lo de Zulema, claro, una persona que está, depende de cómo lleve esa técnica adelante, va a reaccionar, puede ser no preocupante, digamos, porque hay que contenerla después. Pero no, con que le ilumine ya es importante, sepa iluminar el tema, es sacarlo a la luz. Eso ya tiene un 50%, ¿no? Sí, o más. Bueno, y yo lo quería decir más que nada para... Ay, se me fue... Estoy de acuerdo, sí, Lilia, estoy de acuerdo totalmente con lo que estás diciendo. Sí. Quería decirle a Nora que Nora desconoce. Hay mucha gente que vos le hablas de esa técnica y piensa que, viste, que te van a venir con una bola de cristal y te van o sea, hay mucha fantasía con eso. Hay mucha fantasía. Pero yo digo Nora, siempre si algo. querés, se lo quería sugerir a Nora, en YouTube podés buscar, están, yo lo he visto, las técnicas, y uno va ahí viendo las diferentes... Para tener una idea, si es que te interesa. Jodorowsky. ¿Vos me decís de Jodorowsky? Sí, otra cosa, sí. No sé si yo me digo estás diciendo. siempre que no todas las técnicas son para todas las personas. Claro. Exactamente, como no todas las recetas son para no hay receta para todos, claro. Exacto, es así. Jodorowsky utiliza la psicomagia. Claro, la psicomagia. Sí, bueno, a eso me refería, sí. Sí. Está bueno eso. Sí. Está bueno también. Sí, yo creo que todo. Yo creo que voy a ir transitando. Todo suma. Sí, exacto. Sí. Lo interesante es sumar, no restar. Seguro. Así es. Exactamente. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias a todas ustedes por el intercambio de ideas que, bueno, nos siguen enseñando cosas. Seguimos aprendiendo. Bueno, así que gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Sandra. Igual fin de semana. Chao. Igualmente, chao. Gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.